esa pérdida de la conciencia. Horas después comienza con disfonía, disfagia progresiva y dolor cervical. A los pocos días, la paciente nota dificultad para elevar el hombro izquierdo y presenta debilidad al girar de la cabeza. Al examen físico, el estado general, orientada, en alerta, a nivel de la región de la cabeza y cuello, dolor a la palpación en región mastoidea izquierda. Pares craneales, en relación al par craneal número 10, se nota disfonía, reflejo nauseoso disminuido, desviación de la úvula al lado derecho, a nivel de la evaluación del nervio o par craneal 11, debilidad del trapecio en el lado izquierdo, incapacidad de elevar el hombro, disminución de la fuerza en rotación cefálica contralateral. No existen otros déficits motores ni sensitivos en extremidades. Se le pide a este paciente exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios están relacionados a una tomografía de cráneo y base del cráneo, el cual nos dice que existe una fractura a nivel del peñasco del hueso temporal izquierdo, con compromiso del agujero yugular. También se le pide resonancia magnética. En la resonancia magnética se evidencia edema y posible contusión en las estructuras nerviosas que están cercanas al agujero yugular. También se le realiza una laringoscopía, que puede evidenciar parálisis de la cuerda bucal izquierda y una electromiografía, con lo cual se denotan signos de denervación que están relacionados al par craneal número 11 o nervio accesorio. Muy bien, este es nuestro caso clínico relacionado a este segmento. Tenemos a la paciente con todo lo que hemos dicho, los exámenes complementarios, el detalle preciso de la tomografía con la solución de continuidad en el segmento que hemos indicado, y las preguntas que tenemos que responder son las siguientes. ¿Qué estructuras anatómicas se relacionan con la clínica de la paciente? ¿Qué estructuras anatómicas probablemente están comprometidas con la paciente? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente? Como verán, son casos clínicos reales que ustedes tienen que tratar de coordinar las diferentes materias, cátedras, y dar un punto de vista en el criterio de futuros médicos o futuros profesionales del área de salud. Basándonos en ese criterio, vamos a abordar la clase del día de hoy. Hacemos una retroalimentación. Esto para mí significa mucho en relación a lo que conlleva la clínica del paciente. 2, 2, 1, 3, 4. ¿Qué significa eso? 2, 2, 1, 3, 4. Significa el número de los pares craneales que se van a originar a nivel de un segmento que se llama tronco encefálico. Miren ese dibujito que está alzado a mano, ¿no? Son puntitos, líneas, etcétera, etcétera. También eso para mí significa mucho en relación a los pares craneales. Entonces supongo que deben estar tomando apuntes, ¿no? A ver, expliquemos entonces este modo de recordar los pares craneales. Cuando nosotros hablamos del tronco encefálico, este tronco encefálico tiene porciones, tiene áreas. Esas áreas tienen nombres. Si de superior a inferior lo describimos, será mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Entre el puente y el bulbo raquídeo existe una estructura que se denomina surco pontopedunculares. ¿Qué quiere decir? Mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo conforman el tronco encefálico. Y en cada uno de estos segmentos se origina un par craneal. Por fuera del tronco encefálico se originan dos pares craneales. ¿Cuáles serán esos pares craneales? Vamos a interpretar. Ahí tenemos, ¿no? Que por fuera del tronco encefálico se origina el primer y segundo par craneal. A nivel del mesencéfalo, dos pares craneales, el tercero y cuarto. A nivel del puente, solo un par craneal, el quinto par craneal. A nivel del surco pontopeduncular se originan el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. Y a nivel del bulbo se origina el noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo par craneal. Como verán,
aquí ya podemos ver la relación de los orígenes de sus pares craneales, ¿no? Continuemos con la imagen del dibujito a mano alzada. Si nosotros lo trazamos en una hojita cuadriculada que ustedes utilizan, podemos hacerlo de la siguiente manera, miren, un poquito más formal, ¿no? Cada una de esas relaciones de los puntitos representa a un par craneal. Solo tenemos que seguir el orden en los cuales se van a originar esos pares craneales. A ver, daremos inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pares craneales. Vuelvo a repetir. Para poder recordarnos el origen de los pares craneales podemos utilizar este criterio de invención, ¿no? Yo soy autor, por si acaso, ¿no? A ver, me dice que bajo ese criterio de dibujito puedo yo tener lo siguiente. El par craneal 1 y 2 y 8 son sensitivos y sensoriales. Los pares craneales 3, 4, 6, 11 y 12 son motores. Y los pares craneales 5, 7, 9 y 10 son líquidos. Entonces aquí ya puedo recordarme la clasificación que tienen estos pares craneales, ¿no? Vuelvo a repetir. Los pares craneales que se originan a nivel del tronco encefálico se los van a poder estudiar bajo el criterio de su función, en nervios sensitivos, nervios motores y nervios líquidos. Muy bien, abordemos el siguiente detalle más complicado en neuroanatomía. También a nivel del tronco encefálico existen estructuras. Esas estructuras tienen nombres, como ser la fisura media anterior, como ser las pirámides y las olivas. ¿Por qué es importante recordar esas estructuras? Porque los pares craneales tienen relación con esas estructuras. Por ejemplo, si nosotros describimos a nivel de la fisura media en sentido de medial a lateral, a nivel del puente yo puedo descubrir, puedo reconocer la raíz sensitiva y la raíz motora del quinto par craneal. A nivel de la fisura media en el orden que corresponde a nivel del surco pontopendicular, también vamos a poder reconocer a los pares craneales 6, 7 y octavo par craneal. Y también en lo que se llama esa estructura olivas, puedo yo decir que va a existir el origen preolivar del 12º par craneal y también el origen retroolivar a nivel del 9º, 10º y 11º par craneal. Entonces, aquí hay una retroalimentación de los pares craneales que se supone que ya lo han estudiado y que solo estamos recordando. Continuemos. Este también es una mnemotécnica que desde la universidad yo me recuerdo, ¿no? Ocu, pocu, trotri, alfabeto, gloso, acceso, ¿qué quiere decir? Es el orden de los pares craneales. Se denominan pares craneales porque se van a ir originando del 1 hasta la posición número 12, es decir, que no cambian su posición. A ver, vamos a entender ese mnemotécnico, ¿no? Ocu, pocu, trotri, alfabeto, gloso, acceso, El primer par craneal, ¿cómo se llama? Olfatorio. Segundo par craneal, óptico. Tercer par craneal, oculomotor. Cuarto par craneal, troqueal. Quinto, trigémino. Sexto, abduce. Séptimo, facial. Octavo, vestibulococlear. Noveno, glosofaringio. Décimo, vago. Onceavo, accesorio o espinal. Y el último par craneal, que es el hipogloso. Como verán, pares craneales que son necesarios en este segmento. Continuemos. Aquí ya podemos entender mejor aún esa relación de esa estructura que habíamos indicado, que es el tronco encefálico, con sus tres porciones en relación a los pares craneales que involucra este segmento. Vale decir, el nervio vago y el nervio espinal. Consideraciones en lo que se refiere a estos pares craneales de esta clase teórica. El 10º par craneal se denomina nervio vago o vago. Su nombre completo también es laringofaringio, tráqueo, cardio, neumo, gastroentero, hepatocólico. Ese es el nombre completo del nervio vago. El 11º par craneal se llama nervio espinal o accesorio, que está relacionado más en el componente motor.
En las consideraciones del nervio vago, tenemos que indicar que todos los pares craneales, en la mayor parte de la descripción anatómica, van a presentar dos tipos de origen, el origen real y el origen aparente. ¿Qué es el origen real? Donde están las neuronas, y el origen aparente por donde sale del encéfalo, vale decir, a nivel del cerebro. Cuando nosotros hablamos del nervio vago en su origen real, tengo que relacionarlo con núcleos. Esos núcleos tienen nombres: núcleo antiguo, núcleo motor dorsal del vago, núcleo del tracto solitario y núcleo espinal del trigémino. Miren que cada uno de estos núcleos tiene una relación anátomo-funcional, vale decir, núcleo antiguo, fibras motoras, núcleo motor dorsal del vago, fibras parasimpáticas, núcleo del tracto solitario, fibras sensitivas, núcleo espinal del trigémino, la sensibilidad general. En relación al origen aparente, quiere decir que emerge del tronco encefálico a nivel del surco retroolivar del bulbo raquídeo y tiene que salir del interior del cráneo. Y lo hace a través de una estructura que se denomina agujero yugular o foramen rasgado posterior, ¿no? Continuemos. El siguiente par craneal es el número 11, denominado nervio espinal o accesorio. Ya habíamos indicado que todos los pares craneales se hablan de origen real y aparente. Este también va a presentar origen real y aparente. No tenemos que confundir el nervio espinal con los nervios espinales, que son otro contexto anatómico distinto. ¿Qué quiere decir ello? Cuando nosotros abordamos segmentos a nivel de la médula espinal y los relacionamos a ello, hablamos de 31 pares de nervios que se denominan nervios espinales. Esos nervios espinales no tienen nada que ver con este par craneal, ¿ya? Eso lo sacamos. Bajo ese criterio, el origen real que va a tener el nervio espinal es el núcleo vulvar, el núcleo espinal, que está relacionado a nivel del segmento, tanto quinto o sexto de la médula espinal. El origen aparente relacionado al surco retroolivar y a nivel de la región de la médula cervical con la relación que tiene la asa anterior de estos segmentos del quinto al sexto. ¿Por dónde va a salir este nervio espinal? También tiene que salir por un agujero, ¿no ves? Y ese agujero tendrá que estar acompañado por diferentes estructuras. Esas estructuras son el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y la vena yugular interna. Entonces quiere decir que abandona el cráneo, como verán en la imagen del lado inferior de la derecha en la pantalla, por el agujero yugular, ¿ves? El agujero yugular. Continuemos. Cuando nosotros abordamos la región cervical, tenemos que tener puntos de vista de referencia. Vale decir que cuando nosotros llegamos a describir, nos relacionamos a estructuras anatómicas, como ser accidentes óseos, músculos, pliegues cutáneos. Un ejemplo, para esta región nosotros podemos tener como referencia a la apófisis espinosa de la vértebra C7, que es fácil de reconocer. Miren en las imágenes cómo es la longitud de esa apófisis espinosa a nivel de la región cervical. Donde está la flechita se nota con mayor claridad, ¿no ven? Miren aquí cuando se realiza la flexión a nivel de esta región. Apófisis espinosa. Muy bien. Entonces, bajo ese criterio nosotros vamos a poder delimitar regiones. Y esos límites con relación a la región cervical posterior son los siguientes. A nivel superior va a estar a nivel de la protuberancia occipital externa, lo cual es palpable, es donde el inicio del cuero cabelludo, la línea nucal superior tanto del lado derecho e izquierdo. A nivel inferior, la línea transversal que une la apófisis espinosa de la C7 con el acromión a cada lado. Y a nivel lateral se extienden los bordes anteriores del músculo trapecio en la porción de centro. ¿Cómo nosotros vamos a abordar esta región? Lo vamos a dividir por planos, ¿ya? De manera didáctica. Un plano superficial, un plano profundo. Y estos dos planos van a estar separados por una estructura anatómica que se denomina fascia de la región occipital. Y en las piezas anatómicas son muy difíciles
de separarlo o de diferenciarlo. El plano superficial va a estar conformado por piel, tejido celular subcutáneo, vasos sanguíneos y nervios superficiales. El plano profundo lo vamos a dividir en dos conceptualizaciones: el plano muscular y el contenido del plano profundo de la región cervical posterior. El plano profundo, ¿quiénes lo conforman? El músculo trapecio, el músculo espineo de la cabeza, el esplenio cervical, el elevador de la cabeza. También estará el músculo semiespinoso de la cabeza, longísimo de la cabeza, el cervical y los músculos suboccipitales. ¿Y cuál va a ser el contenido? Vasos y nervios profundos. Bajo este criterio vamos a describir cada uno de estos planos. El primer plano muscular lo conforma el músculo trapecio. En la imagen pueden ver a un músculo trapecio con diferentes colorcitos. Vale decir que va a tener fibras, ¿no? Fibras de porciones, ascendentes, descendentes, etc. También podemos decir que a nivel de la línea media en la región posterior va a formarse una característica de fascia cervical. A esa fascia cervical posterior la vamos a denominar ligamento nucal. En el segundo plano muscular, este segundo plano muscular va a estar conformado por los músculos esplenio de la cabeza, el esplenio cervical y el elevador de la escápula. Sus fibras son oblicuas, ¿no? De medial a lateral, de inferior a superior. Ahí podemos tener en imagen cada uno de estos músculos: el esplenio de la cabeza, del cuello y el elevador de la escápula. Tercer plano muscular. Este plano muscular lo van a conformar el músculo semiespinoso de la cabeza, el longísimo de la cabeza y el longísimo cervical. Como tal, podemos ver en las imágenes cada una de las disposiciones en sentido de medial a lateral, que viene a ser el semiespinoso, el elevador de la escápula y el longísimo de la cabeza. Cuarto plano muscular. Este cuarto plano muscular, como tal, lo vamos a denominar como músculos suboccipitales y que van a estar conformados por cuatro músculos. Esos músculos son el músculo recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza. De estos cuatro músculos, tres conforman el triángulo suboccipital. Pregunta de examen. Vuelvo a repetir: de esos cuatro músculos, tres conforman el triángulo suboccipital. Continuemos. Ahora nos vamos a los otros triángulos que están en la región lateral. Como verán, el contenido de la región cervical es complejo, pero yo tengo que aprender como punto de base todos los músculos que he ido abordando en la anterior clase o que recién voy a estudiar, ¿no? Bajo ese criterio vamos a hacer de la siguiente manera. Estos triángulos del cuello yo lo voy a dividir bajo un criterio de poder comparar la región del cuello como un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Este rectángulo va a estar dividido por una estructura anatómica. Esa estructura anatómica que lo están viendo de color amarillo tiene un nombre, lo vamos a denominar músculo esternocleidomastoideo. Miren que el músculo esternocleidomastoideo va a dividir la región cervical lateral en dos triángulos, ¿lo ven? Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Y cada uno de esos triángulos van a tener diferentes triángulos. A ver, veamos, el triángulo anterior, ya le hemos dicho que va a estar conformado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y el triángulo posterior que va a estar en el límite del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Bajo ese criterio, en el triángulo tanto anterior y posterior, se va a tener en la porción inferior del músculo esternocleidomastoideo un triángulo que se denomina triángulo frénico o de Sevillón. El triángulo anterior conforman todos estos triángulos: triángulo mentoniano, de Farapeu, de Beclar, Chirogó, submandibular, carotidio y muscular. En el triángulo posterior vamos a tener al triángulo occipital
cervical al supraclavicular o también llamado homoclavicular. Vuelvo a repetir, cada uno de estos triángulos está relacionados a un músculo. El músculo es el esternocleidomastoideo, ¿no? Ahí podemos ver la relación en lo que se refiere al reconocimiento de peso. El músculo esternocleidomastoideo me ayuda a poder distinguir estos triángulos anterior y posterior. Si nosotros hacemos un corte de la región cervical, podemos ver el contenido de diferentes estructuras anatómicas y además el detalle de los límites anatómicos que refieren la región cervical. La importancia es clínica y quirúrgica, ¿no? Por el contenido de las estructuras que van a estar presentes. Bueno, en relación a los límites de la región cervical, vamos a decir que tiene la forma de un cuadrado, de un cuadrilátero. El límite superior va a estar dado por el borde inferior de la mandíbula, el límite inferior por la clavícula, el límite medial por la línea media y el límite posterior por el borde anterior del músculo trapecio. Si nosotros hacemos una relación en los límites, será más o menos esas líneas que están en el dibujo, ¿no ven? Continuemos. En relación a los dos triángulos que forma el esternocleidomastoideo, también tienen límites, ¿no? Si yo entiendo esos límites, es fácil el reconocimiento. El triángulo anterior va a tener los siguientes límites. El límite superior está representado por el borde inferior de la mandíbula, el límite anterior por la línea media, el límite posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El triángulo posterior también presenta límites. El límite anterior, borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, borde inferior por la clavícula, borde posterior por el borde anterior del músculo trapecio, y cada uno de estos triángulos tenían subtriángulos, así lo llamaremos, ¿no? Otros triángulos. Entre esos triángulos podemos detallar lo siguiente: triángulo submandibular, mentoniano y carotídeo. Estos también tienen que presentar límites. El triángulo submandibular va a tener el límite anterior, el borde posterior del vientre anterior del músculo digástrico, el límite superior, el borde inferior de la mandíbula, el límite posterior, el borde anterior del vientre posterior del músculo digástrico, y el piso lo conforman el músculo miloioideo y el hioglóseo. El triángulo mentoniano también tiene límite. El límite lateral, los dos vientres anteriores del músculo digástrico, el inferior por el cuerpo del hueso ilioides, el piso estará conformado por el músculo miloioideo que forma un gaje fibroso en la línea media, y el triángulo carotídeo, que tiene mucha importancia clínico-quirúrgica por el contenido de las estructuras que están presentes. El límite anterior lo conforma el borde posterior del vientre anterior del músculo homoioideo, el límite superior, el borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico, el límite posterior, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El piso del triángulo carotídeo lo conforman el músculo esclenio y también los músculos de la región profunda del cuello. Cada uno de estos triángulos tiene que tener contenido, pregunta de examen, ¿no? El contenido del triángulo submandibular es la glándula submandibular. El contenido del triángulo mentoniano es las venas mentonianas y los nódulos linfáticos mentonianos. El contenido del triángulo carotídeo viene a ser la importancia clínica quirúrgica, vale decir, la arteria carótida común, la arteria carótida izquierda, la arteria carótida derecha, la bifurcación en esa estructura que nos ayuda a poder reconocer una estructura que se denomina seno carotídeo, y en este seno carotídeo se encuentran los vasoreceptores y quimioreceptores que están relacionados al control de la presión arterial. También como contenido del triángulo carotídeo va a estar la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingofaringofacial, el nervio vago con su rama laringio superior. Como verán, este último triángulo tiene muchas estructuras, ¿ves? Por eso es la importancia. Continuemos. Los otros triángulos se denominan triángulo muscular y triángulo frénico.
El frénico también se denomina sedillón. El triángulo muscular, sus límites. El límite anterior, la línea media. El límite posterior, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El límite superior, el borde anterior del vientre anterior del músculo omoyoideo. Y el piso estará conformado por el músculo esternotiroideo y muy bien, lo vamos a hacer de manera rápida puesto que hay una actividad, muchachos, ¿ya? Bueno, el triángulo muscular lo conforman a nivel del piso el músculo esternocleidomastoideo, el tiroideo y el triángulo de sedillón bajo el criterio de los límites inferior, la clavícula lateral, el fascículo clavicular y el medial, el fascículo external del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el piso de este triángulo? El músculo escaleno anterior y la aponeurosis cervical superficial. Contenido, pregunta de examen. Triángulo muscular, el contenido es la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y también en el aspecto profundo la tráquea y el esófago. Y en el triángulo frénico vamos a encontrar como contenido el nervio frénico. Por eso cuando nosotros hacemos un masaje a nivel de triángulo frénico, podemos nosotros evitar el singulto, ¿no ven? ¿Saben qué es singulto, no? El hipo, hipo. Continuemos. El triángulo occipital, sus límites son en sentido anterior, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en inferior, el borde superior del vientre posterior del músculo omoyoideo, en sentido posterior, el borde anterior del músculo trapecio en las fibras superiores. El piso está conformado por el escaleno medio y el escaleno posterior. El triángulo supraclavicular es llamado homoclavicular, en sentido anterior, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en sentido posterior, el borde anterior del vientre posterior del músculo omoyoideo, inferior por la clavícula, y el piso conformado por el escaleno anterior, el escaleno medio y la aponeurosis de la fase cervical superficial. Contenido del triángulo occipital: la rama externa del nervio accesorio o nervio espinar. Contenido del triángulo homoclavicular: los troncos secundarios del plexo braquial y la arteria subclavial en su porción post-escalénica. También podemos tener otros triángulos en el triángulo anterior. Estos triángulos se denominan Farabeo, Beclar y Pirogov. El de Farabeo, los límites superior, anterior y posterior representados por la asa mayor del nervio hipogloso, el tronco venoso tirolingofaringofacial, posterior la vena yugular interna. En el triángulo de Beclar, inferior la asa mayor del hueso ioides, el vientre posterior del músculo digástrico, el músculo iogloso, el piso representado por la arteria lingual. El triángulo de Pirogov, en su límite anterior el músculo miloioideo, el nervio hipogloso en sentido superior y el posterior el hueso ioides y el tendón intermedio del músculo digástrico. Contenido, pregunta de examen, ¿no? Farabeo, el contenido está representado por la bifurcación de la arteria carótida común y por el inicio de la arteria carótida externa e interna. En el triángulo de Beclar, el contenido, el nervio hipogloso, y en el triángulo de Pirogov, la arteria lingual. Indicación de estas regiones. Como verán, regiones relacionados al componente de la vena yugular interna, externa, anterior, tiroidea superior, occipital y la brachiocefálica. En relación a la vena yugular interna, por factor tiempo, muchachos, ¿no? Porque tienen otra actividad, van sacando fotos, ¿ya? De manera precisa y rápida. En la vena yugular interna, la formación, origen y los vasos tributarios y la rama terminal tienen que ver en el inicio a nivel del agujero yugular. ¿De dónde se origina esta vena yugular interna? Del seno sigmoideo, ¿no? También nos dice el libro que va a recibir un afluente del seno petroso inferior. ¿Cuáles son los vasos que reciben o tributarias a él? Tanto del aspecto intracraneal, extracraneal. ¿Dónde termina o dónde desemboca? A nivel del ángulo yugulo-subclavio de la vena brachiocefálica. A nivel de la vena yugular externa, su formación en la región parotidia, detrás del ángulo de la mandíbula, el origen en la vena auricular posterior y la rama posterior de la vena retromandibular. Las tributarias de la vena yugular externa:
a nivel de la región cervical superficial y del territorio facial superficial. Vale decir, vena cervical superficial transversa, supraescapular, occipital, facial. ¿Dónde termina? A nivel de la subclase. Vena yugular anterior. Esta vena yugular anterior se forma cerca del hueso ioides, el origen a nivel de las venas submentonianas superficiales, las tributarias, las superficiales del cuello anterior y también la presencia de las anastomosis con relación a la vena yugular externa. La rama terminal. Puede terminar, pregunta de examen, la vena yugular anterior en dos formas. A nivel de la vena yugular externa o directamente en la subclase. Arteria carótida externa. Miren que la arteria carótida externa va a tener ramas anteriores, posteriores, intermedias, laterales y terminales. Las anteriores, la tiroidea superior, igual facial. Las posteriores, occipital auricular posterior. Las intermedias, faringias ascendentes. La lateral accesoria, que puede ser importante. La esternocleidomastoidea. ¿Dónde termina o cómo termina esa arteria carótida externa? Como maxilar interna y la temporal superficial. A nivel de la arteria carótida interna, la interna, pregunta de examen, no tiene ramas colaterales en la porción cervical, a diferencia del externo, ¿ves? Y que esta arteria va a estar relacionada más en el interior del cráneo. Por eso nosotros podemos indicar que tiene en la porción intrapetrosa ramas meningias, también aquellas que van a ayudar en el plexo carotidio, la arteria oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Las ramas terminales de esta arteria carótida interna son la cerebral anterior, que tiene relación con la cara medial del hemisferio cerebral, la arteria cerebral media, que irriga la cara lateral del hemisferio cerebral. Y cada uno de ellos tiene una importancia, ¿no? Por ejemplo, la arteria cerebral anterior está relacionada al área motora y la cerebral media relacionado al área del lenguaje, la cara y el miembro superior. Apoyo clínico. Importancia en relación a todo el contenido de la región cervical por las estructuras vasculares y nerviosas. El contenido de cada uno de estos triángulos, que ya lo hemos indicado, y en relación a nuestro caso clínico. Cuando nosotros tenemos a pacientes que sufren una relación de un traumatismo en la región craneal, tenemos que evaluarlo mediante una escala. Ahí tienen las escalas, ¿no? Esa escala se denomina escala de Glasgow. Y la escala de Glasgow evalúa tres componentes: la apertura de los ojos, la respuesta motora y la respuesta verbal. ¿Cuál es lo normal que nosotros tenemos que ver en los pacientes? Una escala de Glasgow de 15 sobre 15. Eso es lo normal. Y dependiendo de ello, en relación al traumatismo, a la intensidad del golpe, el paciente puede estar en coma, estupor, confusión. ¿Qué quiere decir? La escala de Glasgow nos ayuda a poder evaluar el estado de conciencia. Con relación a nuestro paciente, el síndrome del agujero yugular de origen traumático. Eso es lo que tiene el paciente, ¿no? Si nosotros respondemos de manera rápida esas preguntas al inicio, será lo siguiente: ¿qué estructuras anatómicas están relacionadas con la clínica del paciente? El agujero yugular y el compromiso del paracraneal 10 y 11. ¿Qué estructuras anatómicas? Lo mismo, el agujero yugular y los paracraneales 10 y 11. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene nuestro paciente? Síndrome de agujero yugular de origen traumático y traumatismo craneoencefálico moderado, fractura del peñasco y la lesión del par craneal 10 y 11. En relación a los reconocimientos de pieza, vamos a hacer de manera larga. Tenemos ahí el músculo esternocleidomastoideo, el músculo digástrico con sus dientes anterior, posterior, intermedio, el músculo trapecio, la clavícula, el hueso ioides. A mí me ayuda para poder distinguir estos triángulos: triángulo posterior, triángulo anterior. Vámonos a esta imagen. Lo mismo, puntos de referencia: hueso ioides, mandíbula, clavícula, músculo esternocleidomastoideo, el músculo homoioideo en su porción posterior. Si nosotros tomamos en cuenta el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y la región posterior del músculo homoioideo, puedo tener el triángulo supraclavicular u homoclavicular. Vámonos a esta imagen. Puntos de referencia: mandíbula, hueso ioides, músculo homoioideo, esternocleidomastoideo, clavícula, músculo trapecio. Y a nivel de este segmento puedo tener el triángulo posterior con relación al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Si yo trazo una línea, mire, una línea en este triángulo posterior,
que está representado por el borde posterior del músculo omoyoideo, puedo tener el triángulo occipital. Vámonos a esta visión de esta pieza anatómica. Puntos de referencia: músculo digástrico, esternocleidomastoideo, trapecio, omoyoideo, tiroideo, esternocleidoideo, hueso ioides. A nivel de los vientres del músculo digástrico, triángulo submandibular. A nivel de la línea media, el borde del músculo omoyoideo, triángulo muscular. Ahora miren esa línea es bien importante porque por esa línea que está marcado ahí va a tener relación una estructura anatómica, ¿ya? Esa estructura anatómica es importante para poder definir nosotros triángulos. Entonces, colocamos a la vena yugular interna la carótida común, tanto interna y externa, y esta es la estructura, el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso nos ayuda al límite de los triángulos. Vemos los puntos de referencia que ya lo habíamos indicado: músculo esternocleidomastoideo, trapecio, hueso ioides, mandíbula, músculo digástrico, vientre posterior, músculo iliogloso, la asa mayor del hueso ioides. Vean cómo se forma el triángulo de Faraday, ¿no? Representado por los límites de la vena yugular interna, el nervio hipogloso y la relación que conlleva el tronco tirolingofacial. El triángulo de Bell-Lang, representado por vientre posterior del músculo digástrico, el músculo iliogloso, la asa mayor del hueso ioides. El triángulo de Pirogov, representado por el vientre posterior, el nervio hipogloso y el asa mayor del hueso ioides. Como verán, triángulo Faraday, triángulo de Pirogov y de Bell-Lang. Continuamos aquí. Y el último, que viene a ser el triángulo frénico, ¿no? Representado por las dos porciones del músculo esternocleidomastoideo, la porción externa y la porción clavicular. Muy bien, muchachos, lo he hecho de manera rápida por la actividad que tiene, ¿no? Desearles